Buenas a todas las personas que hoy nos estáis escuchando desde la cafetería de la universidad, los que estáis en el gimnasio o los que os habéis topado con nosotros por primera vez. Soy Claudia Zañedo y este es el tercer episodio del podcast Únete al Cambio, creado por el equipo del Youth Speak Forum de España. En este programa nos gusta tratar temas sobre todo relacionados con la juventud, ya que es un programa creado por y para los jóvenes en donde queremos transmitir temáticas cercanas a los ODS, también conocidos como los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Hoy está con nosotros Francisco Iruela, es psicólogo privado y también especialista en psicología general sanitaria. ¿Quieres presentarte? Bueno, creo que lo has hecho muy bien, pero voy a añadir un poquito. Bueno, a día de hoy pues me dedico como estabas comentando, al tratamiento psicológico, la psicoterapia, ¿no? También, pues bueno, Claudia lo sabe, pero lo cuento también para vosotros, es el hecho de que estoy también tratando a pacientes que tienen la problemática en su familia de la enfermedad de Huntington, y el proyecto se llama Moving Forward. Intento compaginar estos dos áreas, ¿no? de tratamiento psicológico, por llamarlo así. También he visto que en tus redes llevas otros como, por así decirlo, más iniciativas cercanas a explicaciones de temas sobre la psicología para el público, y también estaría interesada por si tienes alguna actividad donde te gustaría implicar también con la juventud. Hay varios proyectos que tengo, uno de ellos con la juventud es en torno al tema alimentario, pero ahora mismo estamos en la antesala de realmente proyectar nada en el centro donde estoy trabajando. Pero sí que lo tenemos muy, muy pendiente, porque al final es una problemática que se da mucho, claro. El tema de los atracones, ¿no? El tema de cómo la comida a veces sirve para autorregularse emocionalmente, cuando uno tiene ansiedad, cuando tiene problemas en casa, ¿no? Entonces, pues bueno, hay muchos proyectos, pero por la limitación de tiempo tenemos que ir poquito a poquito, ¿no? Claro. En el episodio de hoy, como ya habéis podido notar, vamos a tratar el tema de salud y bienestar. El objetivo número 3 busca garantizar una vida sana para todos y promover el bienestar de todas las personas y a todas las edades. Es cierto que en estos últimos años se ha logrado ciertos avances en este objetivo, sobre todo en temática de salud infantil, la lucha contra el SIDA, contra la malaria y básicamente con muchas enfermedades. Y yo creo que eso también se debe a que en estos últimos años se ha invertido mucho más en investigación y en ciencia en tema de salud que lo que se había logrado en años anteriores de lo que era la agenda. Pero es verdad que también queremos dar unos datos positivos para hoy. Y es que desde 1990, al parecer, la mortalidad materna ha disminuido hasta un 50%, y desde el año 2000 también la vacuna contra el sarampión ha salvado la vida de hasta 15,6 millones de personas. Son datos que nos ofrecen los informes de Naciones Unidas en cuanto a cómo está progresando este ODS, y es bastante positivo, pero también hay que tener en cuenta que hay un largo camino todavía por delante, y que, a mi parecer, creo que sobre todo los gobiernos se tendrían que centrar el discurso en la importancia de la equidad, ¿no? Del acceso a los servicios de salud para todas las personas. A día de hoy, en este capítulo nos vamos a centrar sobre todo más en lo que es la cuarta meta de este objetivo número 3, que busca el tratamiento y la protección de la salud mental. Y para ello quería preguntarte, Francisco, si nos puedes dar en sí como un acercamiento, un concepto un poco más sencillo para entender sobre qué es lo que es la salud mental. Es complicado, ¿no? Porque según a las fuentes que vayas, pues te lo definen, ¿no? De una forma u otra, pero yo he intentado, dentro de lo que cabe, hacer una integración, y ahora intentaré explicarme con esto. Yo voy a leer porque tengo aquí mis apuntes, ¿no? No hay problema. Yo he puesto que la salud mental es el bienestar subjetivo que es congruente con una funcionalidad en el ámbito laboral, familiar y social. Vamos por partes, ¿no? Sí, es decir, bienestar subjetivo. Esto creo que queda un poco claro, ¿no? En el sentido de que, bueno, uno se siente bien, ¿no? Y se siente bien consigo mismo, con su entorno. Pero ¿por qué digo congruente con una funcionalidad? Porque, por ejemplo, hay trastornos como el trastorno bipolar que en la fase hipomaníaco-maníaca están muy a gusto y están muy contentos y felices. Quiero decir, si le preguntas a un paciente, a una persona que está viviendo esto, dice, a mí déjame en paz, yo ni tengo trastorno mental, ni yo estoy perfectamente. Y claro, obviamente está perdiendo trabajo, está teniendo compras compulsivas, consume, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué
volvemos a esto, ¿no? De que siempre tiene que ir de la mano de una funcionalidad. ¿Qué quiere decir funcionalidad? Pues que asista al trabajo, que si está estudiando, que siga estudiando, que siga progresando en la medida de sus capacidades, ¿no? Claro. Y esto es también muy general, pero lo importante es ir viendo caso a caso y que sea, pues, un bienestar que se vea en todas las áreas, ¿no? Es raro o es algo problemático cuando va muy bien una cosa, ¿no? El área familiar, pero luego la laboral es un desastre, ¿no? Pues por eso tiene que ir como todo englobado, ¿no? Porque si no, es como si en una silla pues le falta una pata, ¿no? Pues al final pues nos vamos a caer. Vale. Yo quería hacer un poco de hincapié en este concepto de salud mental porque creo que a día de hoy está muy en boca de todos, sobre todo en las nuevas generaciones, y creo que también se tiene mucho esta connotación negativa de lo que es la salud mental, no desde su propia concepción, sino más bien la idea de los problemas de salud mental, las enfermedades, en vez de tener un poco la idea de cómo podemos promover una buena salud mental en la sociedad. Y también te digo, Francisco, he oído hablar de salud mental en estos últimos 3 años más que nunca antes, la verdad. Sobre todo creo que ha sido a raíz de la pandemia en estos 3 años en donde más se ha oído hablar de estos temas en las redes sociales, las universidades y los colegios, la televisión, conversaciones incluso con familiares que antes no creíamos haber tenido. Y desde mi experiencia más personal, creo que ha sido justamente en esos meses de cuarentena, ¿no? En 2020, cuando creo que más aislamiento social y más esa idea de verse presionado a estar con uno mismo, más tiempo del que normalmente le dedicas, porque pues a día de hoy pues vas a trabajar o vas a estudiar o sales con tus amigos, te vas de viaje, entonces no pasas tanto tiempo contigo mismo del que normalmente pasarías. Pero bueno, también me he informado de esto en algunos artículos de la Organización Mundial de la Salud, que hablaba también esta correlación entre los meses de pandemia y también el aumento de las problemáticas de la salud mental, sobre todo temas de depresión y ansiedad. Pero vamos, por ahora he hablado un poco de mi opinión, la que nos interesa saber también es la tuya. Es cierto que todos los expertos en ámbitos de salud han tenido una experiencia completamente diferente alrededor de la pandemia y todo eso, pero queríamos saber sobre todo si realmente consideras que a raíz de la pandemia en España se ha hablado cada vez más sobre la temática de la salud mental. Yo creo que lo que ha ido sucediendo es que ha habido un incremento de la conciencia social. ¿Qué quiero decir? Pues que esto ha sido la gota que colma el vaso, en el sentido de que hace unos años, por ejemplo, los médicos están viendo que los psicólogos son útiles, ya no solamente a nivel de tratar trastornos mentales, sino incluso pues, en servicios como puede ser tratamiento con VIH o, por ejemplo, también en problemas crónicos como la diabetes, ¿no? Es decir, ¿qué sucede? Que al final lo que se están dando cuenta la sociedad, pero también otros profesionales, es que podemos ayudar a que las enfermedades incluso crónicas puedan ser llevadas mucho mejor, y eso obviamente interesa no solo por el propio bienestar, sino por toda la carga asistencial para poder reducirla, ¿no? Entonces yo creo que ha habido un incremento de la sociedad, también pues periodistas, actores, ¿no? Youtubers, pues también han hablado de sus situaciones de estrés, sus episodios depresivos, ¿no? Y está la sociedad está intentando fomentar, ¿no? Y yo creo que muy adecuadamente, el que ir al psicólogo, ¿no? Hacer un tratamiento no es una cuestión de ser débiles o es algo que tengas que llevar con vergüenza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero volviendo a lo que estabas comentando en relación al tema del confinamiento, de todas las oleadas que ha habido, ahora tenemos algunos datos que creo que son importantes comentarlos. Por ejemplo, el estudio del Gobierno de España de unos científicos lo que ven es que la cuarta oleada es la que más está asociada a problemas de trastorno mental, especialmente en adolescentes. ¿Pero por qué? Es el sentido común, es decir, uno va aguantando la primera, va aguantando la segunda, va aguantando la tercera, ¿no? Pero a la cuarta ya estás agotado, porque estos chicos, estas chicas, tened en cuenta que están desarrollando las habilidades mentales para poder gestionar el estrés. Al final, el confinamiento y toda esta cuestión del COVID es un estresor muy grave. Al final es una constricción de la libertad.
Y hay muchos matices a todo esto, por supuesto, pero lo que está claro es que genera un gran estrés. Entonces, lo que sucede y lo que estos científicos enfatizan mucho es que el colegio, el instituto, por ejemplo, era un núcleo fundamental de sociabilidad. Entonces, claro, ya no solamente es por lo académico, por estudiar o no estudiar, sino que los chicos, chicas, pues se relacionaban, hacían sus bromas, ¿no? Al final era la manera que tenían de relacionarse. Y claro, si les quitas eso, pues, ¿qué sucede? Pues que hay un aumento de adicción a las tecnologías, a los videojuegos, conflictos en casa, porque al final los videojuegos y las redes sociales son un mecanismo también para autorregular la ansiedad que les da, ¿no? Yo realmente nunca he desconfiado de lo que es la ayuda psicológica y los beneficios que tiene para las personas, pero es verdad que siempre me ha dado cierto respeto porque lo considero como un reto y como un compromiso a largo plazo con otra persona que es la que te está ayudando a ayudarte realmente. Entonces, yo creo que, vamos, no es lo mismo que te hagas daño, que te rompas un brazo y que alguien te dé una pastillita para que te cures, a tener que estar durante meses hablando con una persona para tratar de lograr ciertas ayudas o ciertas pautas o hábitos que pueden mejorar tu salud mental. Con lo cual, por eso digo que siempre me ha parecido bastante reto. Y personalmente creo que muchas personas a día de hoy no se han planteado la idea de buscar ayuda psicológica también por factores externos como puede ser pues, que no quieren asumir un nuevo gasto económico, no tienen tiempo por lo que sea de trabajo o la familia, porque no quieren abrirse a una persona completamente desconocida para contarle su vida o porque no crean que realmente esa ayuda les puede beneficiar. No sé si estoy desencaminada o tú también. Sí, puede haber muchas posibilidades, ¿no? Lo más importante para poder hacer terapia es la conciencia de un sufrimiento, ¿no? No todo el mundo puede conectar con su propio sufrimiento. Hay muchas personas que, por desgracia, ¿no? Hasta que no hay una situación donde al final explotan, ¿no? Y no pueden llevar y gestionarla de ninguna manera, ahí es cuando ya dicen no puedo más y voy a terapia, ¿no? Hay otras personas que sí que tienen cierta conciencia, o a lo mejor también es muy importante el ejemplo que pueden dar otras personas que han ido a terapia, ¿no? Porque no es lo mismo contárselo a tu grupo de amigos, ¿no? Y que uno te diga, mira, pues yo he ido y me ha ido muy bien por esto, lo otro, a que no haya ido nadie, ¿no? Quiero decir, pues hablan sobre estas cuestiones. Yo tengo muchos pacientes de 18, 19, 20 años y al final, ¿qué sucede? Pues que a veces vienen sus amigos y me dicen, no, es que me ha dicho menganito, fulanito que venga, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ven que ellos han cambiado y claro, si tú lo ves, no es lo mismo verlo en libros o en la tele o tal, o en tu youtuber, que está bien, ¿no? Que se den este tipo de mensajes, pero si lo ves en un familiar, si lo ves en tu amigo, en tu amiga, pues eso te moviliza mucho más, ¿no? Y sí que es cierto que esto es lo más complicado de la terapia, es que se tiene que tener un grado de responsabilidad, no solo con el propio tratamiento, ¿no? Conmigo en esta cuestión, sino con uno mismo, ¿no? Y eso, pues, es muy doloroso también. Entonces, hay personas que lo pueden llevar mejor que otras y hay personas que a veces no están preparadas o no es el momento, ¿no? Quiero decir, hay todo tipo de circunstancias. Claro. Para las personas que hoy nos estáis escuchando desde casa, Francisco, ¿por qué dirías que realmente es importante cuidar nuestra salud mental? Y vamos a intentar hacerlo de pocos puntos porque veo que estamos contando las razones a nuestro paso, pero también para dejarlas un poco aquí en formato de resumen. Bueno, porque al final es el núcleo de lo que hacemos. Da igual, no sé, que estudies o que trabajes en un puesto de mucha responsabilidad o de menos. Al final todos tenemos problemas, todos tenemos estresores. Es decir, podemos tener grandes alegrías, pero situaciones que nos cuesta encajar y asimilar, ¿no? Entonces, quiero decir, yo siempre veo la terapia como una oportunidad para poder adquirir nuevas herramientas mentales para un futuro, para el afrontamiento. Entonces, quiero decir que no solamente tiene que ver con los síntomas, ¿no? De no me puedo levantar de la cama o síntomas donde nos limitan el funcionamiento, ¿no? Es decir, yo cada vez tengo más pacientes, ¿no? Que son muy funcionales, pero van sufriendo, ¿no? Y desde fuera ni lo ven, ¿no? Pero la persona sí que lo siente. Entonces, al final es
para mí una manera de gestionar el estrés, porque el estrés está en el núcleo de nuestra vida, ¿no? Por H o por B siempre te tropiezas con él. Entonces, pues bueno, si podemos tener mejores herramientas, podemos autorregularnos mejor, podremos tomar mejores decisiones y podremos estar más satisfechos a pesar de que hayan factores estresantes, ¿no? Vale. Y ya para acabar esta parte del podcast, lo que nos gusta mucho hacer en cada uno de los episodios es en sí hablar sobre todo en qué manera los jóvenes pueden cumplir con estas metas de los diferentes ODS, en este caso el objetivo de la salud. Por eso quería que recomendaras algunos tips, algunos consejitos, sobre todo qué hábitos recomendarías a los jóvenes llevar a cabo pues, para cuidar de su salud y su bienestar. Vale, pues me he apuntado algunos, ¿no? He estado reflexionando sobre ello. Algunas cosas que voy a hablar aquí también las hablo y son tareas que mando a los propios pacientes, ¿vale? Hay una cosa importante que para mí me parece fundamental en todo proceso de terapia y es el hecho de hablar con nosotros mismos. Y ahora explicaré un poquito qué significa más eso, acerca de nuestra propia experiencia e intentar ver diferentes puntos de vista. Quiero decir, de que la realidad es muy compleja, ¿no? Aunque uno piense pues, que eso es así, punto, y no hay hoja de vuelta, pues a veces sí y a veces no. Generalmente no. Siempre hay 2, 3 puntos de vista que hacen que se enriquezca nuestra visión. ¿Y por qué esto es importante? Porque nos vuelve más flexibles, ¿no? Por eso yo me he apuntado aquí algunas preguntas que mando a los pacientes o que incluso se lo hago en la propia terapia, ¿no? Es decir, yo lo que recomiendo son 5 minutos al menos al día para hacerte estas preguntas, es decir, para reflexionar primero cómo ha ido el día, pero también muy importante, qué has pensado, qué has sentido, cómo me encuentro, hay algún malestar que me ha sucedido y por qué, ¿no? Y otra pregunta también muy importante, que es muy simple, pero que casi nunca no la hacemos. ¿Qué hay de rescatable en el día? Es decir, a pesar de que el día haya sido, ¿no? Pues malo, haya sido agotador, ¿qué cosas puedes rescatar, ¿no? Esto no lo digo yo, sino esto ya lo decían los estoicos, ya hablaban de antes de dormir, rescata algunas cosas positivas, ¿no? Pues bueno, hay que intentar en la medida de lo posible, pues hablar con nosotros mismos, porque cuanto más aumente esta habilidad, más flexible vamos a poder ser, tanto en las cosas buenas como en las cosas malas, porque las cosas malas es donde nos cuesta ver otras perspectivas y nos encallamos y sufrimos debido a estas perspectivas que tomamos, tan rígidas. Yo siempre salgo que todas esas preguntas normalmente me las hago en esos momentos que estás a punto de irte a dormir. Antes de dormirte como que te caen 4 o 5 preguntitas y te quedas ahí pensando hasta que al final te quedas dormido. Pero hay gente que no, hay gente que realmente se pone a pensar en otras preguntas no relacionadas con ellos, sino a nivel externo. ¿Qué tengo que comer mañana? ¿Qué tengo que no sé qué? Digo, jolín, ¿cómo se nota la diferencia? Es algo habitual, ¿no? Es como entrenar un poco a la mente en esto. Claro. Bueno, ya gracias por esos tips. Queremos ya finalizar el episodio de hoy. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Quieres despedirte? Sí, nada, pues muchas gracias por contar conmigo, gracias a quien estéis escuchando esto. Creo que es una gran labor la que se está realizando con este podcast. Y nada, pues simplemente comentar que también estoy en redes sociales, me podéis seguir, tengo Twitter, me llamo FCO_Iruela, si mal no me equivoco, Instagram, Psico Francisco Iruela y la página web que se llama fcoiruela.com. Bueno, por último también quería preguntarte qué opinas, porque yo creo que no conocías hasta el día de hoy IESEC y Youth Speak Forum, con lo cual, ¿qué opinas de esta clase de eventos que los creamos por jóvenes voluntarios, para los jóvenes, para mejorar en sí sus capacidades de liderazgo y conectar con empresas y expertos en ODS? Bueno, pues puedo decir que es una experiencia genial. Quiero decir, al final es como puedes, el liderazgo tiene que ver mucho con la psicología, ¿no? Es decir, lo que cada vez hay más evidencia, pero esto ya desde la década de los 50, ¿no? Es decir, de que un buen liderazgo, una buena democracia, ¿no? Una buena participación en la empresa hace que al final la gente, las personas, los trabajadores estén más satisfechos, rindan más y al final tengan unos niveles más altos de felicidad y satisfacción. Pues entonces todo lo que pueda sumar, pues bienvenido sea.
Y muchas gracias también al equipo de grabación de Escenofilm, Álvaro Sabalete, que está ahí detrás de las cámaras, y al centro de LEOI por dejarnos la sala y permitirnos que podamos sacar adelante este proyecto del podcast. Por último, gracias a ti por estar escuchándonos hoy. No dudéis en seguirnos también en nuestras redes sociales, @YouthSpeakForumEst. En Instagram y LinkedIn nos podéis preguntar todo acerca del evento del Youth Speak Forum de este 14 de abril en Madrid y sobre todo preguntarnos acerca de información para los ODS. No tenemos ningún problema en facilitar información sencilla, clara, que es lo que realmente necesitan los jóvenes a día de hoy. Adiós. Chao.